Cano, soy pediatra del Centro de Salud de Hunter. Voy a pasar a desarrollar lo que es el tema de salmonelosis. Bueno, una pequeña introducción acerca de lo que son los bastantes serotipos de este tipo de esta bacteria, ¿no? Entonces, ahí en sí se divide en dos grupos la salmonella, dos tipos de salmonelas. Dentro de estos dos grupos hay una enteritides. Dentro de estas enteritides hay más de 2.500 serotipos. 2.500 serotipos celulares de salmonella. ¿Ya? Pero más o menos las que causan infección en los humanos son 100 serotipos. ¿Ya? Dentro de estos serotipos se va a dividir básicamente en dos tipos de salmonella, ¿no? Las que son típicas y las no típicas. Dentro de las típicas se conocía antes lo que es la fiebre tifoidea, ¿no? Fiebres entéricas. Entonces, pero hoy en día ya se encuentra porque hay unas salmonelas paratíficas, paratífica A, paratífica B y paratífica C, que también están dentro de las salmonelas típicas. ¿Por qué se les dice que son salmonelas fiebres entéricas o típicas? Porque no tienen tanto síntomas gastrointestinales, son más sistémicas. O sea, este tipo de salmonela es más invasivo, entonces hay más síntomas generales, malestar general, hay más síntomas extraintestinales. No es muy frecuente, ¿ya? En cambio, lo más frecuente en lo que es en los niños son las de tipo salmonelas no típicas. Esas sí son las más frecuentes y las que causan más síntomas gastrointestinales, como diarrea. ¿Cómo van a diferenciar de uno con el otro? Va a ser dentro de su patogenicidad, va a haber más invasión, tanto las típicas, en cambio las no típicas se va a limitar en la lámina propia del tracto gastrointestinal. Eso vamos a desarrollar lo que es en la patogénesis. ¿Ya? Vamos a hacer como una división, típicas y no típicas. Entonces, de las salmonelas entéricas, es un bacilo anaerobio, negativo, perteneciente a las enterobacterias. Vía de transmisión fecal-oral. Describiendo la bacteria, ¿no? Un gran negativo. ¿Ya? Entonces, tiene aquí esta salmonela en su superficie un antígeno somático, H, lo que es el flagellares, y el antígeno B, que es la de virulencia. Ese antígeno B es lo que se va a tener en la capa, en la membrana, ¿no? En los liposacáridos de esta salmonela. Las salmonelas no típicas más bien tienen como hospederos animales y el hombre. Entonces lo que van a causar lo que son las salmonelosis. Y en cambio las salmonelas típicas o paratíficas A, B, C, el único hospedero es el hombre. Y eso van a provocar lo que son las fiebres entéricas. O las salmonelas típicas, ¿no? Para que más o menos no haya confusión. Pues como les he dicho en un inicio, hay dos grupos de salmonelas, ¿no? Las entéricas y las pobres. Acá lo que vamos a tomar más atención son las entéricas. De estas entéricas hay unos 6 subtipos. De esos 6 subtipos tenemos que ver las del subtipo 1, que es la que está en la primera imagen, en la parte y hay dos serotipos, ¿no? Las salmonelas típicas y las no típicas. Acá lo que tenemos que recalcar más en las típicas, en las no típicas es la de tipo gastrointestinal. La de tipo gastrointestinal lo que tenemos que tomar más en cuenta son las difimurio y las enteritides, que son las más frecuentes. Y dentro de las salmonelas típicas, esta fue la que conocemos, es la fiebre tifoidea, que es la salmonela típica, y la que también dan fiebre para tifoideas, que son las paratífica A, B y C. ¿Ya? Entonces, más que todo para recalcar dos subgrupos, ¿no? Las no típicas y las típicas. También las no típicas también pueden dar síntomas gastrointestinales, también pueden dar. ¿Ya? No es algo absoluto, ¿no? También pueden dar síntomas gastrointestinales. ¿Ya? Pero lo que se caracteriza más en las no típicas es que son solamente es gastrointestinal, ¿ya? Pero también hay extraintestinales, son pocos los casos. ¿Ya? Acá vemos la estructura, como hemos dicho en un inicio, hay bastantes, lo que es sus polisacáridos, lo que es el típico A, partículo B, partículo C. Bueno, eso
sacáridos de la cápsula. El mecanismo de virulencia de esta bacteria se va a caracterizar tanto en los flagelos, en los pires, en las cápsulas, ¿no? Que es un antígeno que es inclusivo en la salmonella típica. Dentro de esta salmonella van a encontrar unas islas de patogenicidad. ¿Ya? Estas islas de patogenicidad van a encontrarse más o menos en esta salmonella, más o menos 23 islas de patogenicidad. ¿Qué son estas islas? Eso va a ser como un sistema de virulencia para la invasión de la célula, va a evadir algún tipo de mecanismos que van a autodestruir las vacuolas dentro del macrófago cuando va a ingresar esta salmonella. Como van a ver ahí a su costado, cómo ingresa la salmonella, ¿no? Y va a haber bastantes mecanismos, ¿no? Ahí estas islas de patogenicidad tipo 1 o 2 que van a ver en la imagen, más en el lado, por aquí. Acá van a ver en la superficie cómo va a invadir este macrófago, ¿no? Y acá cómo va a evadir acá este sistema de la lisocima para que no se puede decir, no elimine, ¿no? Son sus sistemas de virulencia. Como les digo, hay más o menos 23 islas de patogenicidad para, se puede decir, esos mecanismos de virulencia. Pero solamente vamos a estudiar unos dos subtipos que vamos a ver. Por ejemplo, hay isla de patogenicidad tipo 1, la invasión celular, de arreglos del citoesqueleto, modificación de los canales iónicos, ¿ya? Y en la 2, permanencia de la salmonella intracelular, evita que la fusión con los lisocimas que están ahí justo en la imagen, permite el escape, ¿no? De la salmonella del fagosoma y promueve la invasión a otros enterocitos, ¿no? Por ese mecanismo se va a proliferar, ¿no? Va a haber esa invasión. Dependiendo de qué tipo de salmonella va a ser, para que solamente se quede uno en la lámina propia y otro invada todo lo que es el torrente sanguíneo y la vía linfática. Entonces basta que invada lo que es la vía linfática, torrente sanguíneo, ya es pues, un más invasivo, ya van a dar síntomas extraintestinales. La transmisión, la fiebre entéricas, las fiebres tífica o tifoparatífica, bueno, se consume del agua contaminada como materia fecal, de paciente infectado. Este sí es de paciente infectado, ¿ya? En cambio, las no tíficas es más que todo por alimentos contaminados, ¿ya? De origen animal. Especialmente lo que se ha estudiado más es en el huevo. Huevo, carne de pollo, carne de res, pero más en el huevo, ¿ya? Como verán, el único hospedero para la fiebre tifoidea es el ser humano, es un reservorio de la salmonella tífica. Es contacto directo a través de lo que son de las heces contaminadas, ¿no? ¿Dónde va a ser, se puede decir, como va a ser extraintestinal, va a haber pues, a nivel sistémico, va a viajar a través de todo lo que es el torrente sanguíneo, va a estar alojado donde el hígado, la médula ósea, ¿no? Pero en la vesícula biliar es donde ahí en los portadores crónicos, ahí van a eliminar a través de las heces, ¿ya? En los portadores crónicos se va a encontrar en lo que es en vesícula biliar, que eso lo vamos a ver. Esta es una imagen como se va a encontrar en un estudio de salmonella más en lo que es en el huevo. Acá vemos otra imagen, en el huevo más se encuentra, entonces si hay un caso clínico, pregunta de examen, donde con un antecedente de ingesta de alimentos con huevo o algún tipo de carne, ya tenemos un indicio, ¿no? Como un antecedente epidemiológico. Acá vemos el ciclo de transmisión, lo que es animal o entre humano, vía fecal oral. En nuestro medio, como vemos cómo es en alimentos contaminados, todo lo que es salmonelas no tíficas, está claro. Factores de riesgo. Entonces, si el paciente tiene algún tipo de acloridia, inmunodeficiencia, afecto del sistema reticuloendotelial, anemia falciforme, asociación a malaria, entonces es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Menores de 3 meses es un riesgo, ¿no? Serotipos con mayor virulencia es pues la de tipo salmonella tifi, paratifi y la Chorillera. Como ustedes van a ver en una primera cámara, esta Chorillera son síntomas extraintestinales, me van a dar, a pesar que Chorillera es no tífica, ¿ya? Entonces la no tífica lo característico es que sea gastrointestinal y las tíficas, paratíficas, extraintestinal, los síntomas. Entonces acá vemos un cuadrito, tanto a nivel gastrointestinal,
el sistema inmune, retículo endotelial, sistema y otros, ¿no? Como hemos descrito anteriormente. Entonces acá vamos a ver los ejemplos, como el serogrupo, el paratífico A, paratífico B, paratífico C, dan fiebres entéricas, ¿ya? Y las tifimurio, la enteritis que están en la parte de abajo, son las síndromes no típicas, ¿no? En este cuadrito. Acá vamos a dividir, ¿no?, las características, como les he dicho en un inicio, las del serotipo enteritis y tifimurio dan todo lo que son síntomas intestinales. No hay síntomas extraintestinales. Entonces acá lo que es a través de alimentos, el animal puede transmitir, ¿no?, agua contaminada, ¿no? Entonces la enfermedad va a ser gastrointestinal, ¿no? Y a nivel, solamente se localiza a nivel intestinal, en ambos lados. Entonces dentro del tratamiento, bueno, se va a autolimitar, no requiere tratamiento si es un paciente inmunocompetente. Va a haber casos especiales donde van a necesitar tratamiento, viendo más en la parte de tratamiento. En la parte de abajo del cuadrito van a ver lo que es típica y paratípica, y donde van a ver pues lo que son fiebres tifoideas, fiebres paratifoideas, ¿no?, y lo que se va a ver, ¿ya? Son síntomas sistémicos, se va a alojar en el nivel sistémico, va a invadir acá, la lámina propia va a atravesar a través de estos macrófagos que va a invadir. Vamos a ver eso en la patogénesis. Acá vemos lo que es la salmonela típica, es una especie, no comparte la misma fisiología, tanto la típica como la no típica la fisiopatología va a ser similar. El detalle es que la no típica solamente se va a quedar a nivel del enterocito y no va a atravesar lo que es la lámina propia. En cambio, la típica atraviesa, ¿ya? Entonces, la salmonela típica invade y se coloniza en diferentes tejidos corporales, mientras el mismo disminuye la respuesta inflamatoria por el mero receptor de reconocimiento de los patógenos. A nivel intestinal, penetrando la mucosa hasta las placas de Peyer, sistema linfático, se disemina por la circulación, causando unas bacterias primarias. Eso ya vamos a ver en el cuadro clínico cómo va a aparecer esta bacteria, en qué semana va a aparecer. Tiene además dos mecanismos para entrar a la submucosa, ¿no? Atraviesa gracias a las células M, especializadas presentadoras de antígeno, o a la forma directa, penetrando por el tejido. Posteriormente recluta las células inflamatorias, hay una hipertrofia de las placas de Peyer y hay una necrosis al tejido intestinal, ocasionando lo que es una posible perforación, ¿ya? Acá le he puesto en la parte de lo que es la médula ósea, es el sitio esencial para la replicación. ¿Cómo es el sitio esencial? Va a haber ahí la sensibilidad de los mielocultivos, va a ser alta aquí, ¿ya? Va a ser alta. En cambio, en las no típicas solamente van a invadir el epitelio intestinal, ¿no? Hay un aumento de la respuesta inflamatoria por medio de la liberación de citoquinas, ¿ya?, el influjo masivo de neutrófilos, entonces solamente se va a quedar a nivel del epitelio, ¿no?, ¿ya? Y ahí, como dicen, en la lámina propia se quedan alojados dentro de los fagocitos, cada vez migran. Esto se va a ver gracias a esos mecanismos de virulencia. Estos tipos de salmonelas no típica, dentro de sus flagelos, estos van a tener más flagelos, abundantes flagelos. Entonces el mecanismo de defensa del huésped va a ser mayor, al tener más respuesta inflamatoria ante estos flagelos. Eso lo vamos a ver en una imagen. Bueno, esta es la patogénesis, vamos a ver en esta imagen. Esta imagen está interesante. Acá vamos a ver lo que es las salmonelas tifimurio, es un estudio. Este tifimurio está dentro de las no tíficas y en comparación con las salmonelas tíficas. Entonces vamos a ver que en las salmonelas del tipo tifimurio va a haber abundantes flagelos, como hemos descrito en la parte, y bueno, no se nota la imagen. Una imagen han tratado de ser más didáctico, esa imagen con la salmonela en este ladito. Vamos a ver, lo va a describir como si fuera abundantes flagelos. Entonces el mecanismo de respuesta va a ser mayor. Y como va a haber el mecanismo de respuesta va a ser mayor, solamente se va a alojar a través del epitelio, ¿no? Se va a invadir, y entonces aquí va a haber síntomas gastrointestinales nada más, ¿ya? En cambio, en el tipo típico, la salmonela típica, acá va a haber escasos flagelos, ¿ya? Entonces, así, escasos flagelitos. Entonces, no va a haber mucha respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, estos macrófagos como va a haber mecanismos a través de esas islas de patogenicidad que van a evadir esa respuesta. Entonces,
Entonces no va a haber una respuesta inflamatoria acá muy resaltante como comparado acá, ¿no? Entonces aquí va a atravesar la lámina propia, atraviesa la lámina propia y invade lo que es el torrente sanguíneo y vía linfática. Y ahí, si atraviesa lo que es vía linfática, el torrente sanguíneo, puede invadir a cualquier parte del cuerpo, cualquier tejido. ¿Ya? Entonces, ya sabemos esta explicación. Acá vemos otra imagen como en una infección de salmonela típica, cómo se propaga, ¿no? A través de los macrófagos, a través de la vía linfática. ¿Y cómo va a ver en esta imagen de aquí? Aquí. En los portadores crónicos, aquí va a ser en donde se va a alojar estas salmonelas y el portador crónico puede eliminar esta salmonela a través de las heces por más o menos de 5 a 7 semanas. Entonces, este portador que está en la vida puede eliminar estas salmonelas de 5 a 7 semanas. ¿Ya? Entonces, acá vemos una comparación, infecciones tanto las tifoideas como las no tíficas. ¿Ya? Las serotipos acá, tifi para tifi, y bueno, las no tíficas, la tifimurium y la enteritis, como hemos mencionado en un inicio, ¿no? El reservorio, como saben, los animales son no típicas, en cambio el tifo, la tifoidea es lo humano, ¿no? La transmisión, el de lo que es tifoidea o contaminada a través de las heces, ¿no? Como el humano a través de las heces se elimina, tiene que estar contaminado con heces, ¿no? En cambio de lo que es la salmonela no típica, alimentos contaminados, ¿ya? Dentro de los alimentos contaminados, el huevo, ¿ya? Localización, países en desarrollo, en cambio lo que es la no típica en todo el mundo. Por eso este es el más frecuente en nuestro medio, ¿ya? Las enfermedades sistémicas, en cambio acá lo que es gastrointestinal, también nos puede dar síntomas sistémicos, también, ¿ya? El riesgo de infección, bueno, obviamente son pacientes con compromiso con compromiso del sistema inmunológico, obviamente hay un alto riesgo, ¿no? Ya, como hemos dicho en un inicio. Portadores, ¿quiénes van a dar más portadores? Obviamente los que son lo que son las salmonelas tíficas, ¿no? Porque como es más sistémico, ellos son los que van a dar más portadores crónicos, ¿no? En cambio, los no tíficos, como no hay muchos síntomas sistémicos, va a ser menos del 1%. ¿Ya? Cuadro clínico, fiebre, ¿no? Dolor abdominal. Si son gastrointestinales, va a haber deposiciones líquidas, ¿no? A veces puede una erosión típica, que es en cuadro de una tifoidea, ¿no? ¿Ya? En cambio, manifestaciones clínicas en fiebre tifoidea. Entonces, no es muy frecuente, pero lo tenemos que saber, es muy preguntado, ¿ya? Entonces, el periodo de incubación de 6 a 21 días. Acá vemos por semanas, ¿no? La primera semana, fiebre en picos, vespertinos, entonces acá es donde se va a encontrar lo que es la bacteriemia, ¿no? ¿Ya? En la segunda semana, fiebre mantenida muy elevada, rocío típica, cefalea, lengua sapurral, úlceras de paladar, bradicardia relativa es infrecuente. En cambio, en adultos, la bradicardia relativa es frecuente. En los niños, no es muy frecuente. La tercera semana caen los síntomas, ¿ya? Pueden aparecer complicaciones, perforación intestinal, sangrado digestivo, encefalopatía, hepatitis, ¿no? Pancreatitis, peritonitis, ¿ya? Y menos frecuente a nivel del sistema nervioso central. Cardiovasculares, sistema renal, sistema musculoesquelético, hematológicos. Acá recalcamos otra vez lo que es la vesícula biliar. En portadores crónicos es el lugar donde se encuentra la salmonela en portadores crónicos. ¿Ya? La cuarta semana ya es de resolución, puede ser recidivas, al menos en menor grado, ¿no? De 1 a 4% portadores crónicos. Preferencia sexo femenino, menor de 5 años. Bueno, es un relato histórico, como fue el primer caso de un portador crónico, de dónde sale el nombre de típico. Entonces había un primer caso conocido de este personaje en Estados Unidos, Mary Mayón, que ha sido el primer caso de un portador crónico y se ha alojado justo en la vesícula biliar, donde indicaron una extracción, ¿no? De la vesícula, ¿no? ¿Ya? Es un caso que tiene como una pequeña reseña histórica. Manifestaciones clínicas de las infecciones de las no típicas. Las no típicas, el periodo de incubación es más corto. Como se va a alojar a nivel gastrointestinal, la respuesta inflamatoria va a ser mayor en estos casos porque no va a invadir la lámina propia. El periodo de incubación es de 6 a 72 horas. Presentación más común, gastroenteritis aguda. Cuadro clínico, fiebre, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, de duración no mayor a 2 semanas. ¿Ya? Pero es un cuadro que se va a autolimitar en pacientes inmunocompetentes. ¿Ya? Se autolimita. El 5% de los casos hay una bacteriemia en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Pacientes con
enfermedades de células falciformes en niños, especialmente menores de 1 año. Entonces, en pacientes menores de 1 año vamos a ver en el cuadro, en la parte terapéutica, cómo va a haber va a ser diferente en la parte terapéutica. A pesar que se autolimita, no debemos dar nada, pero en pacientes menores de 1 año sí necesita tratamiento. ¿Ya? Portadores crónicos, como dijo en una imagen, menos de 0.1%. No es mucho, ¿ya? Porque no es sistémico. Acá vemos las manifestaciones clínicas y las no típicas. Mira, hay unas no típicas gastrointestinales y otros con bacteremia, ¿no? Casi similar en este estudio, ¿no? Lo ideal es que, por ejemplo, en pacientes menores de 3 meses, casi similar, ¿no? Extraintestinales o bacterias, ¿no? De 1 a 3 años, similar, es igual, ¿no? De 1 a 3 años, estas no típicas pueden darnos unos signos gastrointestinales o bacterianos. Entonces, el tratamiento ahí vamos a hacer diferente. El diagnóstico, el gol estándar en hemocultivos seriados, sensibilidad del 50 al 60%. El mielocultivo va a ser más sensible, hasta un 90%, ¿ya? Ahí es donde se va a replicar más la salmonela, ¿ya? El urocultivo, portadores crónicos, coprocultivo, poco detectable. La reacción viral es poco sensible, una reacción cruzada, son infecciones pasadas. No se debe pedir para hacer diagnóstico la reacción viral. Entonces, a veces en nuestro medio encontramos muchos exámenes, ¿no? Para exámenes auxiliares, ¿no? Y vienen a la consulta. Me ha salido este resultado positivo. Son reacciones inclusive pasadas, ¿ya? Que a veces no nos representan unas infecciones agudas, ¿ya? Entonces, no nos va a ayudar. Hay otros test, ¿no? Pero eso no hay en nuestro medio, ¿no? Esta es una test de detección rápida, ¿no? Para detectar salmonela. En nuestro laboratorio, ¿qué vamos a pedir? Si pedimos un hemograma, ¿no? Va a haber leucocitosis, ¿no? Como van a ver acá en la imagen, los serotipos típicos, va a ser la leucocitosis se va a manifestar, ¿no? Un poco más, ¿no? En ese estudio, ¿no? Comparado con el no típico, ¿no? Ahí los neutrófilos un poquito más, ¿no? ¿Ya? La hemoglobina va a ser similar, no va a llamar la atención. En cambio acá en la parte de lo que son, en la parte de bilirrubinas y lo que es la parte de las transaminasas, ¿no? TGO, TGP, se van a estar elevados, más en el serotipo típico, ¿no? Como es más sistémico, se va a alojar en el hígado también, entonces va a haber más, ahí más va a reflejar, ¿no? Entonces comparado con lo no típico, no va a ser mucho, ¿no? El valor, ¿no? La fosfatasa alcalina también, mira, el PCR, en cambio el PCR es similar, tanto típico como no típico, es una bastante desfasada, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son esos los anticuerpos, ¿no? La reacción dividal, los anticuerpos anti-O, anti-H. Entonces el tiempo de detección se va a ver desde los 6 a 8 días el anti-O. El anti-H lo que es de 8 a 12 días. Y el anti-V es de 21 a 28 días. ¿Y cuánto dura? De 3 a 6 meses. Mayor de 12 meses indefinido. O sea, si pedimos una reacción dividal, no es determinante, no determina una infección aguda. No debemos pedir. Tratamiento. Infecciones por especies por salmonela no típica. ¿Ya? Entonces, si son las no típicas, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? Ahí de soporte, hidratación, corrección hidroelectrolítica, todo un plan A, lo que es el tema de diarreas que seguramente se ha hecho en el primer semestre. ¿No? El uso de antibióticos no está indicado en la rutina del paciente inmunocompetente. ¿Ya? Pero acá hay casos especiales, ¿no? Acá he tratado de buscar una guía, ¿no? De tratamiento en pacientes inmunocompetentes de salmonelas no típicas que se debe dar tratamiento. Por ejemplo, en pacientes con cultivo de heces positivos para salmonella no típica, menor de 3 meses. Tratar de 7 días con antibiótico, ¿ya? Terapia oral, ¿ya? Si está febril o no. No es si encuentras un cultivo positivo en heces, debes dar tratamiento para salmonella, ¿no? De menores de 3 meses. ¿Ya? Comenzar antibióticos. ¿Ya? Digamos de 3 a 12 meses hay que observar. Si está bien, hay que observar. No requiere tratamiento. Pero si vemos que si en el cultivo otra vez sale, digamos, en ese sale positivo, pero en el cultivo me sale positivo, ya comienza antibiótico. ¿Ya? En mayores de 12 meses generalmente no requiere tratamiento. ¿Ya? Si hay fiebre o síntomas, malestar general, ¿no? Hay que valorar, ¿no? Para el tratamiento antibiótico, pero no deberíamos. ¿Ya? Portadores prolongados no recomienda realizar pruebas de heces, ¿ya? Diarreas persistentes considera asesoramiento, ¿ya? En la parte de la parte de bacteremias, ¿ya? Sin complicaciones,
Menor de 3 meses, tratamiento. ¿Ya? De 3 a 12 meses, si líquidos cefalorraquídeos, si está clínicamente, tratamiento. ¿Ya? Mayor de 2 tratamientos. En lo que son infecciones por notíficas complicadas, ya, meningitis o osteomielitis, no es muy frecuente las meningitis, pero el tratamiento son de 4 a 6 semanas. ¿Ya? Los antibióticos lo vamos a describir más adelante en una relación. Esas son las notíficas. En cambio, las fiebres tifoideas, sí, pues tienen que tener tratamiento. No es muy frecuente, pero sí requiere. Está indicado lo que son cefalosporina de tercera generación, fluoroquinolonas, duración de tratamiento de 10 a 14 días, se ajusta al reporte de antibiograma, ¿no? La dexametasona está indicado solamente en casos graves de fiebre tifoideas, en casos, digamos, con compromiso del sistema nervioso central, ¿no? ¿Ya? Vemos acá los medicamentos. Entonces acá, ceftriaxona, cefrotaxime, cefixime, ese es por vía oral, ¿no? ¿Ya? La dosis hasta 20 se da. Sabemos que es de 8 a 12, hasta 20 miligramos kilo día. ¿Ya? Acitromicina también está dentro del esquema. Amoxicilina lo han descrito, pero ya hay resistencia. Sulfametronidazol, trimethoprim sí está descrito, pero hay resistencia. Cloranfenicol está descrito, pero hay resistencia. Eso lo vamos a ver acá, en este cuadrito de resistencia a medicamentos. Entonces, como vamos a ver acá en los estudios, vamos a ver que hay ampicilina, sulfa, ya prácticamente la ampicilina, ya dentro de este estudio ya no lo reportan desde el 2014, ya hay una alta resistencia, más del 40%, ya, lo que es la ampicilina. El sulfa también, 20%, ya dentro de más o menos un 10% estamos ahí, lo que es cefalosporina de tercera generación, y ciprofloxacino. Acá vemos otra imagen, ¿no?, de lo que son los resistencia, ¿no?, porcentaje de resistencia. Ampicilina, amoxicilina, sulfa, 38, 61, 37% de resistencia. El ácido narilística, 64% de resistencia. En cambio, en lo que es el cuadrito azul que ven abajo, ya es poca la resistencia, 1.3, en otro estudio, ¿no?, 1.3, cefrotaxime 8.4, los macrólidos, ¿no?, la acitromicina, ¿no?, por vía oral, 4.5, vemos otro que el meropenem 2.5, entonces vamos a hacer un comparativo, ¿no? Vemos. La vacuna solamente está indicada en pacientes en lugares endémicos, ¿no? Vemos acá la imagen, ¿no?, en África, ¿no?, en la parte de África. En cambio, acá en lo que es América del Sur, mediano riesgo, ¿no?, vemos para más o menos una reseña para saber, conocer, saber. Vacuna, lo que es, vemos el Digotif, que es una vacuna viva atenuada por vía oral, ¿no?, por vía oral. Son cápsulas, ya, no se debe vacunar en menores de 6 años, ya la alimentación es fuera de los alimentos, con líquidos tibios, ya. Y la otra que es el Tifimbi, que es una vacuna inactiva, polisacárido, no conjugada, por vía intramuscular, ya. No se debe administrar en menores de 2 años. Efectividad de ambas vacunas de un 50-80%, ya, una inmunidad hasta 3 años. Repite lo mismo, prevención. Buena práctica de higiene, como sabemos cómo es el mecanismo de cómo ingresa, ¿no? Entonces, práctica de higiene, lavado de manos, lavar, desinfectar vegetales, consumir agua potable, clorada, hervida y botellada, control de vectores, ¿no?, evitar contaminación cruzada, ¿no?, de vegetales con productos cárnicos, cocinar adecuadamente las carnes, ¿no?, a mediano, cocinar bien, ¿no?, de res, ¿no?, aves, huevos, etc. Lavado de manos después de manipular mascotas, evitar alimentos caseros preparados con huevo crudo, ¿no?, mayonesa, helados, etc. Evitar contaminación de sembradíos con heces de humano, ¿no?, el río, acá tenemos acá nuestro río, ¿no?, que prácticamente los de tallo corto están en nuestro medio, ¿no?, acá en Arequipa. ¿Ya? Eso más que todo para una pequeña reseña bibliográfica del tema, ¿ya? Solamente hacer la diferencia, ¿no?, como podemos ver acá, ¿no?, en la salmonela, ¿no?, como los flagelos, cuando están abundantes, tiene mayor, la respuesta inmune va a ser mayor, ¿no?, y entonces uno solamente se va quedando mal en la lámina propia, no va a invadir. En cambio, la típica no tiene muchos flagelos, prácticamente no hay mucha respuesta inmunitaria, ¿no?, por eso invade, ¿no?, a través de los macrófagos, y ese macrófago invade a todos, así como si fuera un caballito de Troya en el pueblo. Gracias.